muchos casos eficazmente, ¿no? Las experiencias en este sentido a niveles locales son bastante valiosas, ¿no? Son bastante valiosas. No todos los gobernadores han renunciado a contar con estructuras políticas de apoyo. Es cierto que uno ve, digamos, yo creo que es pavorosa la situación en la política bonaerense, ¿no? Es terrible, todavía donde más se ha profundizado ese proceso de desertificación, pero no es lo mismo en otras provincias, no es lo mismo a nivel local, y hay experiencias valiosas, ¿no?, de las cuales uno puede aprender. Y me parece que en ese sentido, de vuelta, las formas en las que se moderniza la política son muy distintas, ¿no? No hay un modelo de modernización que uno tiene que elegir o quedarse, digamos, en la tradición más conservadora. Uno puede ver que efectivamente es posible influir en la política a través de nuevos canales. El movimiento productivo lo hace, ¿no? O sea, la generación de blogs lo hace, la generación de nuevos mecanismos de organización de intereses también lo hace, ¿no? Bueno, esto se podría decir que es, como dirían los juristas, el ex ante. Ahora hay una pregunta del ex post, que dice lo siguiente: ¿no cree usted que los partidos políticos, una vez tomado el poder de gobierno, deja librado al gobernante de turno la interpretación de los principios o ideas de ese partido sin supervisar en absoluto el cumplimiento de los mismos? Bueno, me parece que estaba un poco respondido en lo anterior, ¿no? Efectivamente, en algunos casos puede esto suceder cuando no hay, digamos, cuando el partido político no ofrece recursos que el gobernante necesite, o los recursos que ofrece el partido están tan en disponibilidad que en verdad el gobernante no tiene por qué ofrecer nada a cambio, ¿no? Es el caso de mayorías parlamentarias que se forman desde el vértice. Bueno, eso sucede cuando los legisladores en verdad no tienen mucho que ofrecer. No es solamente un problema de preferencias del gobernante. El gobernante, uno puede decir, en general va a preferir pagar poco y obtener mucho a cambio, ¿no? Obtener mucha lealtad a cambio de poca discusión, poca negociación de recursos, poca distribución. Bueno, esa es una preferencia a priori, pero hay que ver si puede hacerlo, y hay que ver qué es lo que se ofrece a cambio, ¿no? O sea, a veces los partidos terminan verticalizándose porque en verdad no hay mucho que esté en discusión dentro de ese partido, ¿no? Eso yo creo que es en gran medida la experiencia del primer Kirchner, ¿no? O sea, el primer Kirchner tenía el campo bastante abierto, tenía una chequera grande, pero además con muchos dispuestos a colaborar, porque lo cierto es que no le salió muy caro en los primeros años, ¿no? Bueno, hay una cantidad de preguntas que ya están siendo contestadas, son muchas, ¿no? Pero ya están siendo contestadas por Marcos dentro de este análisis que está haciendo, de las que le vamos haciendo, ¿no? Esta es más específica, es decir, ¿qué opina usted de que las elecciones en los partidos sean abiertas? ¿No deberían cambiar el sistema de elección? Bueno, hay que ver un poco la historia de cómo se llegó a ese tema de las elecciones, de las internas abiertas, y creo que en parte es un ejemplo de esta... Pero se está refiriendo no a las elecciones por ahí vinculadas con los candidatos electorales, sino con los candidatos de los propios partidos, ¿no? Sí. Porque las otras suelen ser abiertas. Las internas abiertas, llamadas internas abiertas, correcto. Las internas abiertas. Bueno, las internas abiertas aparecieron como un tema de innovación institucional cuando se pensó que la baja participación en la vida partidaria y el bajo prestigio de los partidos tenía que ver con que los partidos se habían cerrado en sí mismos, ¿no? Que el problema era que se habían encerrado. Y entonces la forma de canalizar, de volver a abrirlos era
pudiera participar cualquiera. Bueno, las primeras experiencias en este sentido fue la famosa interna abierta en la alianza, ¿no? Que recuerdan que fue una forma en la cual la alianza se presentó como un nuevo fenómeno político partidario, ¿no? Era un fenómeno de nuevo tipo. ¿Por qué? Porque no se limitaba a sus afiliados, se abría la sociedad. Y hubo una gran bambolla alrededor de todo esto, de que la gran innovación institucional que se iba a producir. Bueno, en verdad, la interna abierta en ese caso se llevó a ella por una dificultad en ponerse de acuerdo en reglas de juego más permanentes, ¿no? En verdad, los actores que participaban de la alianza, el FREPASO y el radicalismo, y dentro del FREPASO especialmente, no tenían ninguna regla común. Y no tenían decisiones ni mecanismos para llegar a decisiones sobre cómo fijar reglas más o menos estables. Entonces, se estableció una regla ad hoc para una elección en particular. Y entonces no se trataba tanto de una innovación institucional, sino de nuevo, de salir del paso. O sea, como no tenemos regla, inventemos una para este caso y después vemos qué hacemos. Bueno, el resultado está a la vista, digamos, ¿no? Ni siquiera se pusieron de acuerdo en cómo había que medir el resultado, porque como era una elección, pero no estaba claro qué pasaba después de la elección. Bueno, también había interpretaciones ad hoc del resultado, y también se cambió ese resultado para poder acomodar las cosas, y tal vez lo mejor hubiera sido que no se hiciera ese proceso, porque eso debilitó fuertemente la poca colaboración que existía en esa coalición, se debilitó en vez de fortalecerse debido a ese mecanismo, ¿no? Entonces yo creo que es una buena experiencia de cómo es difícil inventar reglas de juego, y sobre todo cuando uno las inventa solamente para salir del paso y resolver un problema circunstancial. Lo que tiene son resultados bastante poco perdurables, digamos, ¿no? Y posteriormente, cuando se extendió esta idea de las internas abiertas, con una idea de, bueno, la vamos a aplicar a todos los partidos, porque todos los partidos tienen que abrirse a la sociedad, bueno, yo creo que gracias a Dios eso no se aplicó, ¿no? Yo creo que sería un camino más directo a disolver lo poco que queda de las estructuras partidarias, sobre todo porque las vuelven más frágiles frente a intervenciones circunstanciales, y además que disuelve el espíritu de cuerpo que tienen que tener los partidos, ¿no? Yo creo que los partidos tienen que tener espíritu de cuerpo, y no hay por qué darle la misma autoridad dentro de un partido a aquel que quiere pertenecer de aquel que no le importa pertenecer, ¿no? Entonces, una cosa es mejorar los sistemas de afiliación, de reclutamiento, de solución de los conflictos, que todas consisten en mejorar las reglas y fortalecer el respeto de esas reglas, y otra cosa es aceptar que esas reglas no valen nada, que nunca van a valer nada, y entonces disolver directamente la posibilidad de que los partidos tengan su compromiso interno, ¿no? Se comprometan activamente en, bueno, vamos a hacer las cosas de esta manera, las vamos a respetar, y formamos una comunidad política. Yo creo que ese es un gran defecto del sistema de las internas abiertas, y creo que va, por lo menos en el caso argentino, va en esta dirección, digamos, es más fácil disolver lo que hay y pensar que lo vamos a poder reemplazar por otra cosa que en verdad es muy difícil de crear esos sustitutos, ¿no? Y termina generando esta situación en la cual las reglas preexistentes en los partidos han perdido totalmente legitimidad, pero tampoco hay reglas que las hayan sustituido. Entonces ya a esta altura ya no se sabe a qué reglas tienen que atenerse los partidos. No se sabe. Lo acomodamos a las circunstancias. Eso es un resultado nefasto. Bueno, vamos con la última por mi parte, Carlos. Sí. Hay muchas preguntas más, creo que han sido en su mayoría contestadas.